Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana, de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Esenciales. Qué hermoso es poder comenzar este año, ¿verdad? Ya tenemos este hermoso día comenzando el año enero, este 2021, con la palabra de Dios, con un buen texto de la Escritura. Y qué buen salmo, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. No debemos olvidar eso. Si queremos en verdad avanzar en este año, requerimos estar parados en la roca firme, en el cimiento firme de la palabra de Dios. Y bueno, es un gozo para mí comenzar también este año viniendo con nuevos principios, principios de la Escritura para nosotros, ¿verdad? Abriendo la palabra de Dios y buscando dirección. Lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino es la palabra. Y bueno, estamos en este principio de año. Espero que hayas tenido un buen fin de semana, que hayas tenido un buen fin de año, buenas fiestas, ¿verdad? La Navidad, Año Nuevo. Y que la hayas pasado muy bien con tu familia. Bueno, yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Como dices, esperamos que todos hayan celebrado la Navidad, que todos hayan tenido una celebración de Año Nuevo, pues celebrando realmente el significado de la Navidad, ¿verdad? Que nuestro Señor vino, nació, ¿para qué? Para que pudiéramos nosotros disfrutar una eternidad con Él. Hemos hablado ampliamente de todos estos temas y bueno, con respecto al Año Nuevo, pues necesitamos propósitos, necesitamos poner nuestra mirada en el 2021, ¿en dónde? Pues en la roca que es Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de la semana. ¿Cuáles son los propósitos que tienes para este año nuevo? ¿Cómo caminar y cómo poner la mirada en el Señor y en la carrera que tenemos por delante? Y bueno, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, que son los que hacen posible que este programa llegue hasta donde tú nos estás escuchando. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, a tu auto, a través del video en vivo, a través de las plataformas, en el canal de YouTube, en Facebook, donde quiera que nos acompañes. Feliz Año Nuevo, gracias por acompañarnos un año más. Estamos ya por 2 años aquí en el aire y estamos muy contentos de que cada uno de ustedes nos siga acompañando a buscar el corazón de Dios. ¿Qué hacemos? Buscamos su corazón, buscamos en su palabra quiénes somos y sobre todo quién es Dios, ese gran Dios que tenemos llamado Jesucristo. Así es, tienes razón y bueno, es muy importante. Dios es un Dios de ciclos, eso lo podemos ver claramente. Dios tiene un reloj en su mano, Él es el Todopoderoso. Él sabe cuándo, dice la palabra de Dios, comienza eras, termina eras, levanta reinos, aplasta reinos. Él es el Eterno y debemos saber que su reloj está en camino y nosotros debemos encontrarnos en ese plan, en esa historia, en el lugar donde debemos estar. Es tiempo de propósitos. Yo recuerdo la semana pasada estuve hablando un poco acerca de eso, acerca de 8 propósitos que puedes hacerte, ¿no? Finalmente caminar en hacer propósitos eternos, espirituales, buscar mayor entendimiento de la palabra, buscar transformación, buscar pues literalmente mayor conocimiento de Dios, una mayor relación con Él. Estas cosas son tan importantes en nuestras vidas porque estas conforman un verdadero cimiento y una verdadera transformación. El día de ayer yo estaba mencionando eso. Muchas veces queremos cambios, pero si no hacemos nada por esos cambios, si no tomamos decisiones, nada va a suceder, ¿verdad? Como decía Einstein, ¿no? Que enfermedad mental es hacer lo mismo siempre y pretender tener un resultado diferente.
No, las cosas tienen que cambiar, la manera en la que las has estado haciendo por este año, por los últimos años, si no ha cambiado nada es porque hay algo que tiene que cambiar, ¿verdad? Y mi consejo para ti era ese, que comenzaras no haciendo cosas externas, sino cosas internas, cosas espirituales, ¿verdad? Propósitos eternos espirituales que en verdad transformen tu entendimiento, tu corazón, tu pensamiento, para que afecten tu conducta y afecten en ese sentido todo lo que te rodea. Pero necesitamos tener esas metas eternas, ¿verdad? Metas espirituales. Sí, así es. Si nosotros no fundamentamos nuestra vida en la eternidad, estamos en el aquí y en el ahora, tenemos poca esperanza o ninguna esperanza, pero cuando conocemos a Jesucristo, cuando viene la palabra de Dios a alumbrar nuestro entendimiento, cuando realmente tú, como dices, tomas una decisión de ir en el sentido contrario a donde ibas, las cosas realmente cambian. Muchas veces pensamos que con escuchar solamente las cosas cambian, pero no, tenemos que hacer una decisión de renovar el entendimiento. Así es muy importante tomar esta decisión y, como te decía, dar pasos, tomar decisiones, hacer una estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Qué amistades voy a dejar? ¿Qué tiempo voy a dedicar a la palabra de Dios? ¿Cuáles situaciones en mi mente voy a hacer un inventario? ¿Qué cosas tengo que poner a un lado para poder tomar paso y empezar a hacer lo que Dios me manda a hacer? Es como yo voy a poder ver cambios en mi vida, cambios drásticos, y más lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estamos viviendo en tiempos muy especiales, tiempos muy sin precedente. Estamos viendo cumplirse profecías de una manera rapidísima. Estamos viendo pues el mundo cómo está volcándose precisamente a la maldad, a situaciones donde no podemos cerrar nuestros ojos. Ahorita ya no es tiempo de decir, no, es que eso es fanatismo, o eso es algo que no es cierto, esa gente está loca. No, ya estamos viendo con nuestros propios ojos lo que está sucediendo, el control mundial, ¿verdad? La otra vez estaba impresionado yo cómo en las noticias, en cualquier parte del mundo que tú veas en las noticias, todo el mundo trae su cubrebocas. O sea, ya es algo que tú puedes ver que hay una cuestión global, ¿verdad? Todas estas cosas que estamos viendo, la maldad, las cuestiones que están pasando, sigue su curso el reloj de Dios, ¿no? Y nosotros necesitamos estar listos, preparados para el próximo año 2021, ¿verdad? Este 2020 definitivamente fue un cambio. ¿Te acuerdas? Estuvimos orando por un cambio. El Señor nos mostró que iba a haber un cambio. Pensamos que iba a ser un cambio solamente para la iglesia, y no, fue un cambio para el mundo entero. Dios está haciendo su obra, Dios está caminando. Nosotros como cristianos no debemos olvidar que Él está en pleno control. Por eso nosotros tenemos que ver la historia bíblica, no la historia de las noticias. La historia de las noticias y la historia de todas estas cosas, pues ya sabemos lo que nos dice. Tenemos que abrir nuestros ojos. Acuérdate, hay dos realidades caminando. Una de esas realidades es lo que estamos viendo con nuestros ojos, lo que el mundo habla, ¿verdad? Todas estas mentiras, confusión, oscuridad. Nadie sabe exactamente lo que está pasando, pero nosotros como creyentes sí tenemos en la palabra de Dios una base firme, y tenemos otra realidad caminando. Un Dios eterno, un Dios soberano que está en control de todas las cosas, y ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. Qué padre es descansar en este Dios eterno, en este Dios soberano. Qué descanso, ¿no? Que nuestras vidas no están descansando en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras pocas fuerzas, sino en la fuerza y en la soberanía de nuestro Señor, nuestro Dios, el fundamento de la palabra. Es por eso que nos escuchas hablar mucho de que necesitas estar leyendo la palabra de Dios, necesitas llevar una vida devocional. Es necesario, porque si no, la corriente de este mundo viene, nos arrasa, comenzamos a escuchar mentiras, ¿verdad? Y comenzamos a creerlas. Entonces es importante que tú, el deseo de tu alma, pueda ser: Señor, enséñame, ¿qué dices tú con respecto a todas estas cosas? Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a estar hablando hoy de esto. Cómo levantarnos, cómo caminar esta recta final y mantenernos a salvo, seguros, aún en este 2021 que se ve un poco incierto. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta manera, cómo comenzar este año, cómo hacer que cuente y cómo en verdad podemos ver cambios distintos y cómo caminar esta recta final, ¿verdad? Si el año pasado estuvo
complicado, era el 2020 con toda esta cuestión del coronavirus, la pandemia. Bueno, pues este año no pinta mejor, ¿verdad? No pinta mejor en cuanto a eso, en cuanto a la iglesia, lo que está pasando alrededor. Y necesitamos estar firmes, necesitamos levantarnos, tener esta roca firme, caminar seguros y ver esta recta final, ¿verdad? Y como lo hemos visto, bueno, tienes que hacer cambios, tienes que tomar decisiones, ¿verdad? Acuérdate, las excusas para no obedecer van a seguir siendo las mismas, ¿verdad? El pecado de otros es que pecaron contra mí, es que me hicieron esto, es que en la iglesia aquello, ¿verdad? Otro es mi propia obstinación, mi propio pecado, no es que yo soy cabeza dura, soy débil, ¿verdad? Pero es muy importante entender y recordar, Cristo sigue siendo el mismo, su palabra no cambia y la salida sigue siendo la misma, ¿verdad? Él es el Dios del universo. Entonces necesitamos tomar estas decisiones de cambio. ¿Qué va a pasar de aquí al año que entra? Yo estaba haciendo esas preguntas en la iglesia, ¿no? Porque es real, muchas cosas suceden en un año, ¿no? Hay gente que dejamos de ver en la iglesia, gente que permaneció, gente que se levantó, gente que está creciendo. Va a haber al final del año gente que pudo comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. ¿Dónde quieres estar? ¿A qué grupo quieres pertenecer? Y eso es algo necesario, ¿no? Ahora, como te decía, estos tiempos son precedentes. Este 2020, a mí me parece que sí es el principio de la recta final. De la recta final está las predicciones, las profecías del Señor en cuanto, por ejemplo, Mateo 24, se están viendo muy rápidamente, ¿no? La maldad aumentando, el corazón enfriándose, toda esta cuestión, lo que dice Timoteo, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, la cuestión cómo está pasando, cómo la maldad está yendo a niveles gubernamentales tan altos. Y esto, pues, el odio contra el cristianismo, el odio contra el cristiano, ¿verdad? Contra Jesucristo. Ciertamente no estamos en el juicio final, ¿verdad? Porque, bueno, eso sucederá después del rapto de la iglesia, sucederá después de que el anticristo aparezca. Por cierto, ya vamos casi llegando a Apocalipsis, vamos a estar viendo todas esas cosas. Pero sí nos damos cuenta cómo la maldad está caminando en un tamaño agigantado, ¿verdad? Y bueno, persecución está viendo en la iglesia, lo estamos viendo en California, en algunos lugares, y bueno, tenemos que recordar que la persecución no es lo que puede destruir la iglesia, ¿no? La persecución limpia la iglesia, la purifica y hasta hace que se multiplique, ¿no? Pero sí estamos viendo cuántas leyes anti Dios, cuántas leyes antigénero, antihumanidad, ¿verdad? Y eso sí marca lo que viene, ¿no? A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, y si hay una agenda satánica, la estamos viendo, ya no está encubierta, ya no está escondida, ya es abierto el odio contra Jesucristo, ¿no? Sí, es abierto y es totalmente, pues, podríamos decir que ya no hay como que un grupo que dice o que contradice la palabra de Dios de una manera sutil, sino ahora es totalmente franca y directamente en contra de la palabra de Dios. Estamos viendo hoy más que nunca líderes religiosos contradecir la palabra de Dios en el nombre de su propia prudencia, en el nombre de todas estas leyes anti Dios y todo lo que se opone a Dios. Líderes religiosos con mucha influencia que están engañando de una manera tremenda a muchísimas personas, ¿no? Así es, no solamente esto, también la persecución. Estaba yo escuchando, ¿verdad? Como lugares como Corea del Norte, China, India, Pakistán, Nigeria, ¿verdad? Todos estos lugares donde se persigue a los cristianos y donde ellos están teniéndose que reunir en oculto precisamente por todas esta persecución que se está dando. Estaba escuchando cómo los Boko Haram allá en Nigeria, que es un grupo junto con los Fulani, ¿verdad? Que han hecho cosas, pues literalmente genocidio, y enfocándose en los cristianos, ¿no? Cómo ejecutaron a 5 cristianos, como un regalo de Navidad lo pusieron en el internet, ¿no? Y esto ya no es oculto, ¿no? Se ve, las noticias no lo muestran, no lo dicen mucho, ¿verdad? No. Pero está sucediendo, ¿no? Pero tenemos que tomar ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene este plan y esta agenda. Me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro en 4:12 al 14.
Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así es, tenemos que tomar ánimo. Me encanta venir a la palabra de Dios, llegar a sus promesas, es recordar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿verdad? Todo lo que Dios nos manda. Me gusta mucho este texto de Primera de Pedro. Nadie como los apóstoles sufrieron tanta persecución, aunque se dice que en este último siglo ha habido más persecución que en toda la historia de la iglesia, fíjate. Pero de todos modos, ellos vivieron cosas según la historia y la tradición, ¿verdad? de la iglesia, cosas, persecución, ¿verdad? Con Nerón, cosas terribles. Y mira las palabras de Pedro, ¿no? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera, ¿no? O sea, no debemos sorprendernos de eso, ¿verdad? Dice que nos debemos de alegrar porque eso nos hace participar, ¿verdad? Participar con Cristo de su sufrimiento. ¿Y esto qué significa? Que estamos siendo identificados con Cristo, ¿no? Un poco más adelante, fíjate, allí en Juan 15, 18 y 19 nos dice esto, nos da el privilegio, nos dice el privilegio que tenemos, ¿verdad? De ser odiados por el mundo porque pertenecemos a otro grupo, ¿no? Dice ahí en Juan 15. Juan 15, 18 y 19, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Eso es algo muy importante que debemos recordar. Por eso es que nos gozamos. Por eso es que cuando somos insultados por el nombre de Jesucristo, podemos gozarnos. Porque sabemos que Dios nos escogió, que Jesucristo nos escogió. Jesucristo vino a invadir este mundo de tinieblas. Lo vimos ahora en la Navidad. No vino a hacer una insurrección, a levantarse y a despojar el reino de las tinieblas. Y entonces la palabra de Dios nos dice que Él nos rescató, nos jaló de ahí y nos hizo sus hijos. Y estamos en una guerra en la cual no debemos perder de vista, ¿no? Pero pertenecemos a Cristo. Y Cristo viene pronto. Cristo es algo que debemos de recordar. Él viene por nosotros, Él viene a instaurar su reino eterno y es algo que no debemos perder de vista, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos solo en el aquí y en el ahora. Por eso necesitamos entender esto, ¿no? Tenemos persecución externa, sí, y por supuesto que también lo que es más dañino y lo que estamos viendo aquí en Judas, ¿verdad? Es cómo Satanás se ha infiltrado también dentro de la iglesia. Hay falsa religión, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsa doctrina y necesitamos estar listos. ¿Por qué? Porque Satanás nos aborrece y hay una guerra encarnizada en contra de Jesucristo, en contra de Dios, ¿no? Vemos, por ejemplo, este evangelio de la prosperidad, el cual no tiene nada de bíblico, ¿no? Estaba escuchando cómo también en estas noticias en Colombia ya se levantó de la primera iglesia metodista de aquel lugar, el primer pastor homosexual, ¿no? Que tiene su esposo y lo hace, ¿cómo se dice? Públicamente, ¿no? Y está predicando que es una bendición tener esta práctica, ¿no? Tener este tipo de estilo de vida. Acaba de casar a la primer pareja, también 2 mujeres del mismo sexo los acaba de casar comenzando el año y está haciendo bendiciones acerca de lo que la Biblia, dice que está mal y es lo que Dios no está de acuerdo con este tipo de relaciones, ¿no? Otra cosa que vi también en las noticias es este pastor de la iglesia luterana en Alemania multado por 8,000 euros por decir también, por levantarse en contra de este tipo de relaciones, ¿verdad? Que la palabra de Dios con toda claridad nos dice que no está bien. Fíjate, la denominación lo echó a él y se disculpó la denominación públicamente porque ellos aceptaban la diversidad, toda esta situación. Pero este es el mundo en el que estamos viviendo. Y dime tú si no necesitamos luz, si no necesitamos levantarnos y estar firmes, porque estamos en medio de toda esta confusión, ¿no?
Sí, claro que necesitamos la verdad, necesitamos encender la lámpara de la palabra de Dios. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y este camino se está poniendo muy oscuro y necesitamos urgentemente conocer qué dice Dios, cómo levantarnos, cómo correr la carrera, cómo enfrentar y caminar en medio de todas estas cosas, nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, nuestra familia. Así es, nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo alumbrar? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando de esta invitación a levantarte en esta recta final. Estamos definitivamente en la recta final y necesitamos llegar a la meta. Por gracia de Dios llegaremos hasta allá, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y estamos hablando, en verdad, poniendo este escenario de lo que está sucediendo, a lo cual no podemos cerrar los ojos. Estamos en tiempos sin precedentes, estamos en un tiempo de mucha oscuridad. Sin embargo, la palabra de Dios sigue brillando. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, no es algo nuevo, ¿verdad? El mundo es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Pero también Jesucristo, Dios, no cambia, y nosotros, su iglesia, no cambiamos porque estamos en Él y necesitamos ser esta luz, ¿verdad? No debemos temer, no debemos perder corazón, debemos de emocionarnos en este tiempo porque vemos cómo en verdad la profecía se está cumpliendo a pasos agigantados, y todo esto que está sucediendo, incluso estos hombres que piensan que están haciendo su voluntad y que están triunfando, solamente están cumpliendo la voluntad soberana de Dios. Y debemos recordar algo muy importante: al final de esta historia, lo puedes leer y lo vamos a estar estudiando en Apocalipsis. Al final de esta historia, Jesucristo gana, Dios gana, nosotros ganamos con Él. Pero sí nos urge en este tiempo complicado tener una perspectiva eterna. No somos de este mundo, fuimos rescatados de este mundo, ¿verdad? De una filosofía anti Dios, y sí necesitamos marcar una diferencia porque el pago por nuestra libertad fue la sangre, la muerte del Hijo de Dios, ¿no? Entonces nosotros necesitamos estar de pie y necesitamos entender esto y marcar esta diferencia. ¿Cómo hacerlo? La palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Hay una guerra encarnizada, ¿verdad? Hay muchos que, por gracia de Dios, todavía escucharán el Evangelio. Va a haber muchos que van a venir a la fe, pero sin embargo muchos que no, ¿verdad? Que se endurecerán ante la palabra, y aquí está esta guerra, ¿verdad? Que tenemos ganada. Pero es muy importante entender esto, ¿no? El Señor viene por nosotros, Él va a tomar lo que es suyo, y necesitamos ser fieles, necesitamos ser hallados fieles por Él, ¿no? Y por la bondad de Dios, yo creo que Él nos va a dar lo que necesitamos para este 2021, ¿verdad? Y yo hacía recordaba cómo el Señor nos ve, cómo la Biblia nos menciona para poder estar de pie, ¿no? Dice la Biblia, por ejemplo, del cristiano da varias imágenes. Una de ellas dice que somos obreros, ¿verdad? Un obrero fiel que busca presentarse delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa y traza bien la palabra de verdad. La palabra de Dios no solamente nos muestra como obreros que debemos ser fieles, también nos muestra como agricultores, ¿verdad? Un agricultor, cuánto trabajo tiene que pasar para ver el precioso fruto, ¿no? El Señor nos manda a sembrar, nos manda a regar, y muchas veces es un trabajo extenuante bajo el sol, ¿verdad? El agricultor está ahí trabajando bajo el sol, gastando sus manos, picando tierra dura, ¿verdad? Cuántas cosas suceden. También somos agricultores, sembrando semilla. También la Biblia nos dice que el cristiano es como un atleta que requiere de mucha dominio propio, disciplina, ¿verdad? Disciplina para poder correr la carrera y terminarla y llegar a la meta. Fíjate todas esas cuestiones, porque eso nos habla mucho de lo que somos como cristianos, ¿no? La otra imagen que veíamos era también no solamente atletas que necesitan disciplinarse en su comida, en su sueño, en sus disciplinas, ¿verdad? En este caso, en disciplinas espirituales, entrenar su pensamiento, su corazón. También la Biblia nos muestra
como soldados, ¿verdad? Soldados fieles, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice la palabra. Un soldado sabe utilizar las armas que Dios le ha dado por pura gracia, ¿no? Sabe cómo defenderse, cómo ponerse toda la armadura. Un soldado conoce el campo de batalla. Un soldado tiene que aprender a cómo funcionan las artimañas del enemigo, es lo que Pablo dice. No ignoremos sus maquinaciones, ¿no? Un soldado, lo más importante es que conoce a su comandante en jefe, sabe quién es su ejército y sabe por quién está luchando. Fíjate todas estas cosas, cómo nos hablan de estar preparados, ¿no? Sí, cuánto necesitamos, como dice, ser entrenados, ejercitarnos como atletas, pero me llama mucho la atención que el agricultor también tiene que esperar. Tiene que esperar las temporadas, tiene que esperar la lluvia, tiene que esperar a que el fruto salga, que la semilla florezca. Entonces toda esta combinación de cosas nos abren la perspectiva para poder caminar con los ojos puestos en el Señor hacia la meta durante este siguiente año, este 2021. Nosotros como creyentes necesitamos hoy más que nunca levantarnos, ser la sal y la luz del mundo. Así es, pero este es el énfasis que queremos darte. El énfasis es caminar, el énfasis es levantarte, claro, confiar, creer. ¿Por qué? Porque, repetimos, si no haces nada, nada va a suceder. Y sin embargo, la Biblia sí nos dice que tenemos la victoria. ¿Cómo? Fíjate, pon eso en tu mirada. Soy un agricultor, soy un obrero, soy un atleta, soy un soldado de Jesucristo. Entonces, esas 4 cosas nos muestran de una manera muy clara la manera en la que tenemos que levantarnos para que tengas la victoria, ¿verdad? La victoria en esta recta final. Y acuérdate, no estamos hablando de la victoria de nuestra mejor vida ahora, de nuestras finanzas, de alguna enfermedad. De todas esas cosas Dios tiene cuidado. Dios está viendo y no debemos dejar de orar por esas cosas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la victoria en esta recta final sobre el reino de las tinieblas, la victoria contra mis 3 enemigos, la carne, ¿verdad? O mi naturaleza pecaminosa, el mundo y su filosofía mentirosa, y Satanás y sus huestes de maldad, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, tenemos una victoria total en el Señor. No estamos luchando para ver si ganamos, luchamos porque hemos ganado. Pero es importante levantarnos. Mira, 2 de Pedro 3, 8 al 11, ¿quieres que lo lea? Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una promesa del Señor, ¿verdad? Y viene para acá, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Esto es algo que debemos de entender. Viene el día del Señor y para esa victoria es en la que el Señor nos está preparando. Para eso es que somos soldados, para eso es que somos agricultores, ¿no? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y fíjate la exhortación de Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la respuesta, fíjate. 2 de Pedro dice ahí en el versículo 12, esperando y apresurándoos, fíjate la actitud, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, lo repite, serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos. Fíjate qué es lo que nosotros esperamos. No estamos esperando, tenemos que prepararnos, porque viene el fin, porque viene el reloj del Señor está caminando. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? En primer lugar nos dice que viene esto, entonces debemos cuidarnos, andar en santa y piadosa manera de vivir, pero también nos dice lo que estamos esperando y la esperanza que debemos tener mientras hacemos todas estas cosas. Fíjate, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es lo que estamos esperando, es algo maravilloso y eso nos tiene que dar una esperanza increíble, porque no vamos a vivir toda la vida lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es verdad, los gobiernos mundiales en todos lados hay dictaduras, hay toda esta injusticia, ¿verdad? Se está apoyando toda esta cuestión anti Dios, literalmente odio contra Dios. Bueno, nosotros debemos saber que no va a ser siempre así,
¿verdad? Vienen cielos nuevos y tierra nueva, algo que no tiene un atardecer, lo más precioso que veas en esta tierra no se va a comparar con lo que estamos esperando. Y esta es una promesa de parte de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, algo nuevo donde mora la justicia, donde no habrá nada de estas cosas que nos hacen estar preocupados, que nos hacen estar inquietos, con dolor, con enfermedad. Por eso nos dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de esperar esto. Mira lo que está sucediendo a tu alrededor. No seas de aquellos que están dormidos, de aquellos que están ciegos. El Señor tarda en venir, ¿verdad? No, tenemos que levantarnos, porque mientras nos levantamos es donde vamos a encontrar el gozo. Mira, el mundo está comido por el terror, por el miedo a la muerte, por el miedo a todas estas cosas. Nosotros los cristianos tenemos esperanza maravillosa en el Evangelio, en la palabra de Dios, esperanza de vida eterna. Sí, así es. Nosotros esperamos, estamos esperando. Es la redención de este cuerpo. Estamos esperando el glorioso regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Es un buen momento para meditar. ¿En qué estoy esperando yo? ¿En aquí, en ahora? ¿En tener las cosas de esta vida? ¿O realmente en estos cielos nuevos? En este lugar en donde va a morar la justicia, en este lugar donde podemos ver el rostro de Dios. Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos comenzando esta semana con este tema tan importante, cómo levantarnos y caminar esta recta final, que es muy evidente. La recta final, estamos viviendo la recta final para llegar a la conclusión, ¿verdad? No hay ninguna otra profecía por cumplirse. La iglesia puede ser raptada en cualquier momento. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, pero tenemos que hacer algo. Si pretendemos seguir la vida igual, yo lo mencionaba, no estás avanzando o no estás estacionado, vas hacia atrás. Tienes que tomar una decisión si quieres ver en verdad cambios en tu vida, ¿verdad? De pronto llegan los problemas, las crisis, las situaciones, ¿verdad? Y pensamos, ¿por qué me está pasando esto? No, es algo que nosotros vamos sembrando y vamos haciendo poco a poco, tomando malas decisiones, no haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y cuando de pronto llega el problema, queremos que Dios en un instante nos lo resuelva todo. Y no es posible, es imposible. Y tú piensas, como te digo, que estás parado y que estás estacionado y que nada está pasando. No, estás cavando. Y después, cuando acuerdas, no es que no haya misericordia en el Señor, la misericordia es nueva cada mañana y puedes venir, pedir perdón y el Señor te ayuda, pero sabes que mientras más tardas en tomar pasos de fe, mientras más tardas en decir basta, estás cavando más y el regreso es más largo y es más trabajoso y hay consecuencias y hay más situaciones. No esperes a que eso te suceda, no tienes que esperar a eso, simple y sencillamente comienza a avanzar, toma decisiones. Una de las cosas que tienes que hacer principal, ¿verdad?, en cuanto a eso es, deja de abrazar tu pecado. Mientras más abraces tu pecado, mientras más abraces tu estilo de vida que no le agrada a Dios, más problemas vas a tener, ¿verdad? Porque eso es como la infección que te está consumiendo, ¿verdad? Y la manera, tú sabes, si has estado en Cristo, si has escuchado el Evangelio, sabes cuál es la manera de ser libertado. Si tú escoges un estilo de vida lejos de Dios y pretendes hacer las cosas a tu manera y medio caminar, ahí lo único que va a pasar es que va a llegar una vez más la crisis, va a llegar el problema, la situación, la explosión, que no te va a gustar nada. Lo que puedes hacer es, para hoy. Hoy mismo puedes tomar una decisión, hoy mismo puedes decir basta, no quiero caminar, no quiero seguir caminando así. Observa bien los pasos que tienes que dar. Tienes que tomar decisiones. Si no tomas decisiones, si no haces un inventario, si no tomas un plan de contraataque, nada va a pasar. Pero lo primero que tienes que hacer es abraza a Jesucristo, abraza la cruz. Vale la pena abrazar a Jesucristo, abrazar la cruz, abrazarle a Él. Es lo más importante que puedes hacer en tu vida, ¿verdad? No vale la pena un momento de placer, no vale la pena tus adicciones, no vale la pena pues cualquier cosa que sea, ¿verdad? Adulterio, fornicación, pornografía, cualquier otro tipo de cosas. No vale la pena estar abrazando eso y negarte a abrazar a Jesucristo. Acuérdate, no puedes estar abrazando las dos cosas y necesitas tomar esa decisión. Y cuando tú hagas eso vas a poder experimentar lo que es la libertad. Ahora, algo muy importante, no lo puedes hacer solo. Necesitas la ayuda de Dios. Dios está ahí.
¿verdad? Jesucristo, la palabra. Lo primero es invitarte. Quizá no has hecho en verdad una decisión por Cristo. Lo primero es la salvación de tu alma. Siempre lo menciono, hoy en día la gente está muy asustada por la muerte porque vive diariamente cerrando sus ojos a esa realidad, pero la realidad es que la muerte siempre ha estado ahí. 150,000 personas mueren diariamente. Estaba viendo, esto es un total de 3 personas cada 2 segundos. 3 personas cada 2 segundos están partiendo y están enfrentándose a su Creador, ¿verdad? Y van a dar cuentas. Y tú necesitas estar listo para eso. Esa es la primera parte. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y muerte eterna, muerte espiritual. Y la muerte está precisamente en el pecado, en todas estas cosas de las que te hablé hace ratito, estar en conflicto con Dios. Tienes un grave problema con el Dios Altísimo. No creas estas mentiras. Todo el mundo dice en Proverbios que hace anuncio de su justicia, pero no es así. Con una mentira que digas eres mentiroso, con algo que robes, por pequeño que sea, eres ladrón. Si tú miras a un hombre o a una mujer dependiendo que no es tu esposo, con lujuria, ya eres adúltero de corazón. Si aborreces a alguien, ya eres un homicida, ¿verdad? Si no tienes a Dios como el primero en todas las cosas, si te has hecho a imágenes diferentes, eres un idólatra. Si has utilizado el nombre de Dios en vano, eres blasfemo. Si tú vas a Dios y te presentas con todas estas cosas, transgresiones de su ley, ¿crees en verdad que vas a ser inocente? No, serás culpable y estás bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué necesitas entonces? Necesitas un abogado, necesitas limpieza, necesitas misericordia. No es suficiente con que digas me voy a arrepentir, no. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar, hay toda una deuda que debes, ¿verdad? Necesitas a alguien que pague esa deuda por ti. No puedes decir ya me voy a portar bien, qué bueno que te portes bien, pero todo lo que hiciste mal tienes que pagarlo. Y esa es la manera en la que tienes que entender el Evangelio, y ese es tu mayor problema. Necesitas hacer las paces con Dios, necesitas entender que tu pecado, por pequeño o grande que sea, no es algo chiquito delante de Dios. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es justo, y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Tienes que entender la santidad de Dios, la justicia de Dios. Nadie puede levantarse delante de Dios y pasar por inocente cuando no lo es. Y te urge en primer lugar esto. Debes de dejar de minimizar tu pecado y entender que es algo muy grave, y que para eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario. ¿Quieres ver qué tan grave es? Jesucristo fue a la cruz. Mira de qué manera fue flagelado, de qué manera fue humillado, de qué manera Dios le dio la espalda y derramó su ira sobre él. Así de serio es Dios con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de la humanidad. Pero la misma cruz nos muestra cómo es el amor de Dios de la misma manera, ¿verdad? La misericordia y la justicia se besan en la cruz. La justicia, ¿por qué? Porque mi pecado y tu pecado, el pecado de la humanidad, está siendo juzgado de una manera terrible sobre el inocente. Y ahí es donde se muestra el amor. Ahí es donde el amor besa la misericordia y la justicia. El amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el pecado más grande, ¿sabes cuál es? Tu indiferencia, tu incredulidad. El decir, ay, te dejo para después, Señor. Ay, qué bonito suena, pero después regreso. Ese es el mayor pecado, y ese es por lo cual el infierno va a estar lleno de muchas personas, por manotear las manos del Señor que está ofreciendo salvación. En este momento el pecado ya fue juzgado en la cruz, y hay condiciones de paz, condiciones de perdón, de reconciliación. No dejes al Señor con las manos extendidas. No lo humilles, ¿verdad? ¿De qué manera? Diciéndole, no me interesa. Necesitas arrepentirte, necesitas reconocer tu pecado, necesitas confesar a Cristo como Salvador, como Señor, como tu abogado. Necesitas algo muy importante, arrepentirte. Y lo que te dije hace ratito, abandona tu pecado, deja de abrazarlo, no vale la pena. Suéltalo, arrepiéntete. Arrepentimiento es un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Este cambio de mente con respecto a quién pensaba que era yo, quién soy, minimizar el pecado, minimizar, Dios me va, pues soy buena onda. No, tienes que cambiar esa manera de pensar y creer lo que dice la Biblia. Eres un pecador y eres reo de muerte, estás bajo juicio y necesitas un abogado, y reconocer que ese abogado es Jesucristo, que de tal manera te amó que fue a morir en tu lugar, vestido de ti. Jesucristo se vistió de Chuy, de todas sus maldades y sus porquerías, y fue a morir como Chuy en la cruz del Calvario.
Y cuando yo confío en Él, cuando me arrepentí de mis pecados, cuando vine a Jesucristo, porque eso es lo que dice la Biblia, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, puedo ser salvo. Haz eso el día de hoy. El Señor me viste de Jesucristo, el Señor me justifica. Entrégate al Señor en este día, dale tu vida y recibe vida eterna. Y entonces prepárate para esta recta final. Sí, así es la mejor decisión que podemos hacer. Si tú estás considerando en esta hora que Jesucristo está tocando tu corazón y tu vida, no lo retrases más. Como dices, la indiferencia es el peor pecado de todos. No permitas que la indiferencia te esté dominando. Ríndete, entrégate a Jesucristo. Así es. Déjame orar. Señor, te damos muchas gracias en este hermoso día. Padre, gracias porque nos recuerdas estas cosas. Gracias porque tú estás en perfecto control de todo lo que está pasando. Gracias, Señor, porque tú sabías que todo esto iba a suceder, Señor, y tú tienes planes maravillosos. Gracias porque nosotros estamos viendo otra realidad preciosa, Señor, y como nosotros no nos movemos bajo los principios de este mundo, estos principios mentirosos, sino nos movemos bajo los principios de tu palabra y de tu verdad, y ahí podemos estar firmes y seguros. Señor, bendice a cada persona. Te pido que si hay alguien que está escuchando por primera vez esto, le regales vida eterna, Señor, y arrepentimiento, Señor, y a tu iglesia fortalécela, susténtanos, ayúdanos a estar levantados para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te invitamos a nuestra iglesia. Algo muy importante de las disciplinas espirituales: lee tu Biblia, ora al Señor, congrégate. Hay cosas peores que el coronavirus. De todos modos estás yendo a trabajar, de todos modos vas al mercado. Ve a la iglesia. Es necesario que escuches la palabra de Dios. Te esperamos 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Y bueno, queremos darle gracias a nuestros sponsors también. Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por ser sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, el 673 de Avon Road y 285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, acércate. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Mandamos un saludo a Poplar 201 si nos están escuchando. Nuestras oraciones para ustedes. Y bueno, le damos gracias a Dios por tu vida. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Bendiciones.